encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café. Como estábamos anunciando, estamos en contacto con Sergio Blanco, que es el dramaturgo, director teatral. Estuvimos hablando con la directora de la Alianza Francesa, me dijo que no sabe si te portaste bien o mal, Sergio, pero intuye que seguramente mal porque es lo que está dentro de los genes franceses. Y vos ya sos francés también, así que ya me echamos todo. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos comentando antes de comenzar la entrevista de que más allá de que te tengo que preguntar dónde estás en este momento, porque sos una persona que viaja un montón, sabemos que la próxima semana vas a estar por acá, por Uruguay, porque te van a hacer un homenaje en el marco de la entrega de los premios ALAS 2023, que bueno, es un gran reconocimiento a lo que es la labor de figuras vinculadas al arte, obviamente en todas sus áreas. ¿Cómo te sentís al respecto, no? Primero quiero saber dónde estás y segundo que me digas cómo te sentís al respecto con este homenaje. Bueno, en este momento estoy en París, que es mi lugar, que es donde vivo, donde está mi casa. Recién llegado de Bogotá, donde estuve la semana pasada participando en un encuentro internacional de dramaturgia, y también llegado de Seúl, de Corea del Sur, donde estuve hace 15 días con motivo del estreno de mi obra Tebasland. Así que estoy en una semana parisina muy breve, porque ya la semana que viene me estoy yendo para Montevideo para participar en efecto el próximo jueves 31 a las 19:30 en el Teatro Solís, de esta ceremonia en donde se nos va a entregar este premio a la trayectoria, este premio ALAS, esta distinción, junto a personas como Nidia Telles, Homero Francesc y Julio Testoni. Vamos a estar allí a las 19:30 recibiendo este premio de manos de Interarte, esta asociación que preside Marta Huertas, y para mí es un honor. Las distinciones, los premios siempre son muy placenteros. A mí el reconocimiento siempre es agradable. Tienen que ser algo que nos motive a seguir trabajando, no que venga a reconfortarnos en el sentido de frenar o de desmotivar el trabajo, sino que es de alguna manera un estímulo para seguir trabajando, que es lo más interesante, al menos en mi caso. Bien, yo te preguntaba en tono de broma también dónde estabas, porque sabía que habías estado en Seúl, entonces bueno, es como difícil eso de estar como siguiéndote un poco la pista. Vos hablás de los reconocimientos que son importantes y lo que tiene que ver con la motivación. ¿Qué te motiva actualmente hoy para seguir trabajando? O sea, ya sea desde el punto de vista académico, porque sabes que sabemos que tenés una pata ahí en lo académico más allá de lo artístico. Bueno, lo que motiva es siempre el deseo. En mi caso siempre es el deseo de encontrar otras personas. Tú lo decías, tengo esa doble vida, una vida, digamos, más artística que refiere a los ensayos, a los estrenos, a las publicaciones de obras, y después una obra más académica que refiere más a los departamentos que dirijo, a las investigaciones, a las publicaciones teóricas, al encuentro con los estudiantes, con los demás colegas. Y en los dos casos, ya sea tanto en el espacio académico, que es un espacio que piensa el mundo, que lo ordena, que lo cuestiona, que trata de comprenderlo, se complementa ese otro espacio artístico que está allí para crear mundo, para producir mundo, ¿no? Son dos espacios que son muy complementarios en mi vida, y tanto en el uno como en el otro, yo te diría que mi motivo esencial es ir al encuentro permanentemente de otras personas. Las dos experiencias, ya sea la artística o la académica, de alguna manera consisten en ir a buscar la otredad, en ir a buscar los otros que están allí, ¿no? Ya sea en un aula de una universidad, o ya sea en un teatro donde se está representando una obra. Finalmente ese partir, esa aventura de encontrar a las demás personas es lo que a mí me
me motiva a habitar estos dos espacios. Bien, te quiero confesar algo. Yo en algún momento tuve la oportunidad de participar en una charla que vos diste, no sé si era una charla o un taller, que fue en una librería muy conocida acá en Montevideo. Y vos en ese momento hablabas de los paisajes dentro de lo que es, no me acuerdo, vos sabés que hace días que estoy tratando de acordarme y no me puedo acordar, pero eran los paisajes dentro de, no sé si era la literatura, o de la historia, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Me acuerdo mucho de que vos hablabas de que antes los jardines eran más cerrados y después empezaban a abrirse. Nada, eso fue mi pequeño contacto contigo desde el punto de vista personal. Sí, sigo tu trabajo, obviamente teatral y eso, pero de verte ahí. ¿Cómo ha cambiado ese Sergio, digamos, que daba charlas, que lo seguís haciendo, obviamente, pero que empezaba de alguna forma a vincularse con la gente, como nada, compartiendo tu saber más allá de lo que pones sobre el escenario? Sí, bueno, de hecho esa charla que es el paisaje, el vínculo entre el paisaje y la literatura, es una charla que yo doy junto a mi prima, la paisajista y arquitecta Jimena Gestarán, y de hecho, increíblemente, en el mes de septiembre, el sábado 23 de septiembre, a las 5 de la tarde, la vamos a dar en una quinta de Montevideo. Ya bueno, llegar la información para que podamos invitar, es la misma. Me encantan estas primicias. Sergio, me encantan estas primicias. Claro, es primicia total, porque recién se va a lanzar, creo que los servicios de prensa lo van a lanzar la semana que viene. Esa charla, en efecto, es una charla donde vamos, mi prima Jimena Gestarán, en tanto que técnica, arquitecta, paisajista, va abordando el tema del paisaje desde un punto de vista más técnico, y yo luego voy abordando cómo es el vínculo entre esos paisajes y cómo aparece el paisaje reflejado en la literatura. Es una conferencia que disfruto muchísimo, primero porque es con mi prima hermana, con quien conozco de pequeño, y además porque es una conferencia justamente en donde lo vamos haciendo de a dos. Eso es muy interesante también, ¿no? Justamente una de las cosas que a mí más me interesa en lo que es el espacio académico, las conferencias, las charlas, es que si bien hay una persona o dos personas, hay un compartir de saberes, ¿no? El saber no está en uno, el saber es ajeno a uno. Uno lo que hace es traer esos saberes y compartirlos con una platea, con una audiencia de personas y atravesar esa experiencia. Al menos así consigo yo la transmisión de saberes, ¿no? Yo no siento que el saber esté en mí, sino que siento que yo humildemente los recojo, los traigo, los comparto con esas personas que están frente a mí. Por eso hablo de esa noción de compartir saberes y de reproducirlos de alguna manera, descifrarlos, tratar de comprenderlos colectivamente. Que según yo lo entendí, primero era una forma de irme acercando a lo que es la dramaturgia, de conocer también que para construir un texto también es importante lo que es el espacio, ¿no? En este caso estamos hablando de lo que es el paisajismo y cómo ha ido evolucionando dentro de la literatura y obviamente dentro de la historia, a lo largo de la historia. Pero cuando vos construís tus textos, más allá de lo que son los personajes, ¿qué otras cosas te sirven a vos para la construcción de las historias? Bueno, justamente quizás lo específico que tiene la dramaturgia es que es una literatura que no se realiza en su solo acontecer literario, como sí puede ser un poema o un cuento o una novela, sino que es un género un poco híbrido. Tiene un aspecto literario porque se escribe, se lee, se publica, está en un libro, pero al mismo tiempo su realización total sucede fuera de ese ámbito literario, es decir, sucede cuando un equipo de directoras, productoras, actrices, actores, escenógrafas, vestuaristas lo llevan a escena y lo montan de alguna manera. Es decir, que cuando uno se dedica a la dramaturgia, sabe que está con un género literario, pero tiene que tener también un conocimiento de todo ese lugar hacia el cual va a ir el texto, ¿no? El texto de teatro nunca sucede en su propio texto literario, sino que siempre se va a desplazar a ese volumen. Yo siempre digo que las palabras en la escritura teatral, en la dramaturgia, cuando uno escribe teatro, son palabras que están buscando la carne, que están buscando ser encarnadas en actrices, actores, en intérpretes que le van a dar ese volumen. Por lo tanto, sí, a la hora de escribir teatro, uno no solamente piensa en la historia que va a contar, si es que va a contar una historia, en los personajes, en los lugares, sino que tiene que tener un conocimiento, te diría que importante y lo más exhaustivo posible de lo que es un escenario, de lo que son las luces, de lo que son los espacios sonoros, incluso conocer lo que es
el aparato fonético de los intérpretes, ¿no? A veces uno escribe una palabra y se encuentra en los ensayos con que los intérpretes van a decir, mirá, esta palabra es mejor esta otra, ¿verdad? Porque es una palabra muy particular, entonces no solamente lleva a tener un conocimiento, sin lugar a dudas, literario de lo que es la escritura, porque se trata de un mecanismo de escritura, sino también de todo ese otro aspecto referido a lo que es la materialidad de la escena, del escenario. Sí, te quiero consultar sobre eso de conocer más del teatro y demás. La gente también ha ido conociendo más de tu trabajo, también de Gabriel Calderón y de otros dramaturgos que empezaron a sonar muy fuerte, porque antes cuando vos, hablo de mí, capaz que otras personas no, pero cuando vos hablabas de teatro uruguayo, lo primero que se te viene a la cabeza es Florencio Sánchez. Hace tiempo, ¿no? De esto, pero ahora empiezan a sonar otros nombres, ¿no? Ustedes posicionando lo que es el teatro uruguayo fuera de fronteras. ¿Vos lo sentís como un peso? ¿Simplemente lo disfrutás? ¿Sos consciente de lo que han hecho esta generación de dramaturgos fuera del país? Sí, bueno, sí, eso es, primero, pensar en la dramaturgia, solamente pensar en Florencio Sánchez, es un gran problema que tenemos, en parte porque la educación nuestra no da la dramaturgia como habría que darla, entonces solamente nos limitamos a estudiar a Florencio Sánchez, que es un dramaturgo mayor y que sin lugar a dudas tenemos que estudiar. Pero el siglo XX en Uruguay tiene un recorrido de grandes dramaturgos y dramaturgas. Estoy pensando en Mercedes Rein, en Sarlós, en Prieto, en Otermin, en muchos, en Leites, en muchos hombres y muchas mujeres que escribieron un gran teatro en la década de los 50, los 60, los 70, los 80, los 90. De pronto lo que ha pasado en estos últimos años es que a raíz de las redes sociales, de la mundialización, de la internacionalización, donde todo sucede y se ve más fácilmente, se pueden conocer más las últimas dramaturgias que han aparecido. Pero no podemos saltar de Florencio Sánchez a hoy en día, porque sería no reconocer el trabajo y el legado que tenemos de grandes dramaturgas y dramaturgos que han escrito un teatro y que nos han formado. Los dramaturgos y las dramaturgas hoy en día podemos inscribirnos en esa línea de un teatro nacional porque sin lugar a dudas fuimos alumnos, estudiantes, lectores de todas esas dramaturgias y dramaturgas que son fundamentales. Entonces ha habido de pronto una internacionalización en un contexto en el cual Uruguay también en los últimos años ha impactado mucho en el extranjero y ha entendido que no solamente podemos exportar carne, arroz y jugadores de fútbol, que también tenemos una cultura para proponer, eso responde a una voluntad política, no sucedió porque sí, todo eso ayuda a que de pronto emerjan algunos nombres que sean un poco más conocidos que otros, pero hay toda una comunidad teatral y en particularmente de la dramaturgia que viene trabajando hace muchos años. Yo, por ejemplo, fui alumno de grandes dramaturgos a quien le debo lo poco que sé en dramaturgia, se lo debo sin lugar a duda a ellas y a ellos. Uno de tus docentes o profesores o personas con los que has compartido y aprendido es Atahualpa del Chopo, ¿está bien? Sí, del Chopo. Sin lugar a dudas. Atahualpa del Chopo fue un gran maestro. Yo tuve varios, recién te hablaba de varios dramaturgos, estoy pensando en alguien como Manolo Varela, que fue un dramaturgo que impactó en la década de los 70 y de los 80 con una dramaturgia poderosísima, que también fue maestro mío, y Atahualpa del Chopo, en efecto, tuve la dicha, el don de ser alumno de él, pero también ser alumno de alguien como Adalberto Freire Filho, un gran director brasileño que falleció lamentablemente hace 15 días en Río de Janeiro, de quien fui asistente, y también fui alumno de Taco Larreta, de quien fui asistente, gran dramaturgo, también novelista y dramaturgo, de quien fui asistente en los 90, cuando dirigió Roberto Succo en Uruguay, y también fui alumno de la gran maestra Nelly Goitiño, ¿verdad? Y todos esos maestros y maestras que ya no están, muchos y muchas han fallecido, me han marcado muchísimo, y yo diría que le debo todo. Reivindico mucho el magisterio, reivindico mucho la figura de la maestra, ¿verdad? Que es a quien finalmente, al menos en mi caso, le debemos todo lo que al menos yo, todo lo que conocemos. Sin esos maestros, yo no sería nadie hoy en día, ¿verdad? Bueno, vos hablabas del rol de la maestra o del otro como una persona que comparte su conocimiento y del cual aprendés mucho. Actualmente
en facultad se estudian tus textos, se estudia Sergio Blanco como un ejemplo de dramaturgia, de teatro contemporáneo. Incluso se habla de lo que es estallar lo que es el teatro contemporáneo. ¿Cómo lo tomás vos eso? Porque vos estás hablando de que vos aprendiste, pero en mi caso, por ejemplo, yo voy a la facultad y ya estoy aprendiendo sobre Sergio Blanco. ¿Qué te hace sentir a vos eso? A mí me maravilla porque es una gran emoción saber que soy estudiado en las universidades o en los liceos, o hace unos años en preparatorio estudiaron una obra mía, y me produce una gran emoción porque yo creo que de alguna manera la literatura es una forma también de comprender el mundo, de intentar comprender el mundo, de intentar descifrarlo. Uh-huh. Entonces me parece muy enriquecedor que las obras que uno escribe no solamente sean la base de una representación, estén en teatros, estén en festivales, sino que también estén en los espacios como universidades, escuelas, liceos, colegios, porque son lugares donde de alguna manera comenzamos o intentamos descifrar el mundo. Entonces me llena de emoción y recibo diariamente, yo todas las mañanas empiezo muy temprano, trabajo 7 horas aquí en mi escritorio, y generalmente hay una hora que la tengo dedicada a responder diariamente la cantidad de mensajes, de correos, de mails que me envían no solamente las espectadoras, los espectadores, sino también los estudiantes del mundo entero, y a mí eso me produce un placer enorme, saber que uno puede ser un útil de trabajo para intentar descifrar la complejidad del mundo. Me da muchísimo placer. Bueno, quiero comentar, hay gente que obviamente conoce tu trabajo, está más que obvio mencionarlo, pero siempre hay gente que se encuentra contigo por primera vez o que está escuchando esta entrevista y no sé quién es o no lo conozco o sí me suena. Se te asocia mucho con la autoficción, pero vos en otras entrevistas aclaraste que vos no inventaste el género, incluso es viejísimo la autoficción. Sí. Yo me lo anoté como suena el nombre de esta persona, porque claramente ya aclaré que el francés no es lo mío, es lo tuyo, sin duda, pero lo mío no. Es Serge Durovsky. Perfecto. Me lo tuve que poner tipo por fonética. Que fue, un dramaturgo o un intelectual francés que en la década de los 70 como que le da el término autoficción a este tipo de poética, dijeras vos. Pero vos lo tomás y como que te apropiaste de él, porque uno habla Sergio Blanco y automáticamente piensa en autoficción. Bueno, sí, lo has pronunciado a las maravillas, Serge Durovsky es, más que dramaturgo, él es novelista, y él lo que va a hacer es inventar el término, la palabra autoficción la va a inventar él, por eso se habla de un neologismo, es decir, un término reciente y nuevo, pero no inventa el género, ¿verdad? Sino que el género siempre existió en la literatura, porque ¿qué es la autoficción? Es escribir relatos u obras de teatro, escribir textos literarios a partir de vividos de uno mismo, por eso la palabra auto, que quiere decir yo, el prefijo latino, auto se refiere a uno, pero está la palabra ficción, quiere decir invención, mentira, algo que no es real. Por lo tanto, la autoficción son relatos que parten de vividos de uno, de experiencias biográficas, pero que uno en la medida que las empieza a escribir, las va a transformar, las va a cambiar y va a terminar creando autoficciones. Por eso no se llaman autobiografías, porque las autobiografías supuestamente tienen que contar la verdad sobre uno mismo, sino que las autoficciones van a trabajar a partir de episodios reales o de vividos que hayan sucedido, pero que los va a empezar a condimentar, a transformar, casi que un proceso de metafórico de transformación, de travestir, ¿verdad? Una cosa que se transforma en otra, travestir en el sentido de transformar una cosa. Sí, vos incluso entonces, en otras entrevistas hablabas que en la autoficción se mezclan las verdades y las mentiras. No hay un límite claro entre qué es una cosa y qué es la otra. Exacto. Yo siempre digo que lo que yo hago en mis autoficciones es mentir la verdad. Entonces, cuando me preguntan, ¿esto es verdad, es mentira? Bueno, es las dos cosas al mismo tiempo. Y lo que hace Serge Durovsky es inventar el término a esas poéticas que mezclan los datos de la vida de uno con datos inventados. Durovsky le va a llamar autoficción y él lo va a ejecutar en el campo de la novela. Lo que yo hice hace unos años es traerlo al teatro, empezar a hacerlo en este género literario que es la dramaturgia, y al mismo tiempo que fui escribiendo obras que son autoficciones, como Tebas Lan, La ira de Narciso, Hostia, El bramido de Düsseldorf, Cuando pase sobre mi tumba,
o esta última que vamos a estrenar dentro de 3 meses, Tierra, al mismo tiempo empecé a investigarlas en mis departamentos, mis universidades, empecé a armar equipos, empecé a estudiarla, empecé a leerla y fui creando al mismo tiempo que fui creando obras, paralelamente fui creando un corpus teórico para tratar de comprender eso que yo estaba haciendo y para tratar de enriquecerlo y sobre todo para que esté allí escrito, que haya investigaciones, charlas, conferencias o algunos libros que he publicado para intentar comprender un poco mejor desde un punto de vista teórico el funcionamiento de ese mecanismo de la autoficción. Bien, otra de las confesiones, porque a mí me encanta cuando estamos en entrevista contar algunas cosas que también lo acercan a uno con el entrevistado. Yo fui a ver Tebas Land cuando estuvo en el Teatro Solís y que era la primera vez que me encontraba con una obra tuya sobre el escenario y quiero decir que esos límites entre la realidad y la ficción a mí me como que realmente no sabía dónde estaba porque hay una parte de la obra, obviamente no la vamos a spoilear, se puede leer porque está en libro, también supongo en algún momento repondrán aquí en Montevideo. Pero vos en un momento de la obra dices sí, no, porque contamos con la presencia de esta persona que nos contó su testimonio, que está acá en la sala y todo el mundo dándose vuelta a ver dónde está esa persona y esa persona no está. Pero todo es como un pacto de decir esto es verdad y no es. Entonces como esa... Ay, no sé cómo explicarlo, Sergio, pero es como... Bueno, esa... Ay, no me sale la palabra, pero... Es eso que tú estás diciendo, es algo que eso que te sucedió a ti le sucede incertidumbre. mucho. Incertidumbre si realmente está o no está. La incertidumbre, ¿verdad? Esa especie de esto es verdad, es mentira, me están mintiendo, me están diciendo la verdad. Fíjate que eso es algo que siempre atravesó la historia del arte, ¿no? Es la epistemología misma, la raíz epistemológica del arte es esa incertidumbre entre lo que es verdadero y lo que es falso. Sobre eso, los primeros textos que se han escrito teóricos sobre el arte, que podríamos decir, algunos de los primeros, las primeras formulaciones que va a tener Sócrates, o las poéticas que va a escribir Aristóteles, o todo a lo largo de la historia en Occidente, los textos filosóficos o poéticas que se han escrito, siempre han trabajado ese tema. El arte viene a interpelar el vínculo entre la realidad y la ficción, qué es verdad y qué es mentira, esto es verdad o es mentira. Entonces, la autoficción va a reforzar, va a jugar, ¿verdad? Va a evidenciar ese vínculo complejo que tiene, y más el teatro, porque en el teatro cuando tú estás viendo, admitamos que estás viendo Hamlet de Shakespeare, sí. Tú estás viendo Hamlet, que es una obra escrita, que es una ficción, pero el actor o la actriz que lo está interpretando a ese personaje está allí en carne y hueso. Con lo cual en su propio cuerpo ya está entrando lo real, que es el actor o la actriz que está allí, con ese personaje. Entonces el teatro permite mucho este juego de es verdad o no es verdad, ¿no? Es eso fascinante que se ve en el teatro para niños o para públicos jóvenes, en donde a veces el niño va a intervenir, la niña va a gritar, la Caperucita que tenga cuidado que el lobo va a entrar. ¿Por qué? Porque todavía no entiende ese mecanismo de denegación que es el teatro y piensa que eso, el límite entre lo que es verdad y lo que es mentira no lo tiene muy claro. Eso es muy interesante en el teatro. Sí, y sin lugar a dudas genera esa incertidumbre, como decís tú, es muy atractiva, es muy atractiva para los espectadores. Bueno, incluso ¿no? Colegas tuyos han dicho que el público infantil es uno de los más difíciles, aunque parezca mentira. Exactamente, porque es un público que está en formación, es un público que hay que atender por un montón de razones, que tiene un manejo del tiempo extraordinario, que la mínima lentitud lo va a desconectar de lo que está pasando allí. Se aprende mucho con el público joven y con el público adolescente más todavía. Pero sobre todo lo interesante es que ese mecanismo de lo que es verdad y lo que es mentira no lo tiene claro. Entonces va a intervenir o por eso hay que tener mucho cuidado con las emociones que se manejan en el teatro para niños, porque el niño todavía no tiene una capacidad de entender que eso que está allí es un campo de ficción. Porque como es un campo de ficción que se está desarrollando en un campo verdadero, eso vuelve más complejo el límite. No nos pasa lo mismo en el cine o en la tele o con una serie, porque sabemos que estamos en un campo absoluto de ficción. Sin embargo, en el teatro es más complejo, porque hay un volumen, la actriz está allí. Entonces, cuando aparece el personaje, es persona, es personaje. Bueno, la autoficción trabaja un poco con todo esto y esa incertidumbre que tú sentiste viendo Tebas Land, para mí es muy interesante, porque es un mecanismo donde el espectador está todo el tiempo dudando lo que es mentira, lo que es verdad, y ese juego
es muy interesante. Yo le llamo una especie de erótica de la percepción, ¿verdad? Me empieza a erotizar en el sentido de que me atrae, pero al mismo tiempo empieza una cosa como extraña, ¿no? Eso que sucede ahí, ¿es verdad o no es verdad? Hay una paradoja interesante que plantea un gran pintor que es René Magritte, cuando pinta una pipa y pone en francés «Ceci n'est pas une pipe», esto no es una pipa. Y sin embargo lo que estamos viendo es una pipa, pero él nos pone abajo escrito «esto no es una pipa». Eso para mí es una definición de lo que es el arte, porque es y no es al mismo tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando él dice «esto no es una pipa», los críticos le dicen «¿cómo que no es una pipa? Usted dibujó una pipa». Y él le respondía... Señor, deje de confundirnos, por favor. Claro, pero él da una respuesta muy interesante. Le decía a las personas, bueno, tome esa pipa y fume. No se puede, por lo tanto es una pipa y no es una pipa al mismo tiempo, es la representación de una pipa. El teatro tiene eso, ¿no? Es la representación de algo, por lo tanto es y no es. Por algo hay una frase que es clave en el teatro, que es la famosa frase de Hamlet de Shakespeare, ser o no ser. Bueno, sí, pero la autoficción de alguna manera... Claro, pero esa frase parece muy sencilla, pero, o sea, es más profunda de lo que parece. Es muy profunda, toca la esencia del arte. Lo que está diciendo Hamlet es ser o no ser. Estamos en el campo de lo que es o de lo que no es. Y la autoficción de alguna manera le responde a Shakespeare, en lo que yo desarrollo en uno de mis libros teóricos, la fórmula de ser y no ser. Para mí en el teatro es un espacio en donde somos y no somos al mismo tiempo, y eso es lo que lleva a que antropológicamente sea un espacio que haya sobrevivido con la humanidad desde los principios de la humanidad, y que más allá de que pasen los siglos, ya llevamos 25 siglos en Occidente, los teatros, por más pandemias que pasen, por más crisis que pasen, por más que surjan los medios de comunicación, los teatros siguen allí. Tengo una consulta. Vos sabés que yo intenté escribir autoficción en un taller con una colega tuya muy conocida, que es Jimena Márquez. Dentro de todo lo que fue el taller con ella, abordábamos autoficción, y para mí fue sumamente como... vergonzoso. Era como, ¿hasta qué punto era Sinara siendo Sinara y hasta qué punto era Sinara el personaje? Y a mí me costó muchísimo, sentía mucha vergüenza. ¿Cómo haces vos para ponerte, ya tenés unas cuantas obras, pero digo, ¿no te da vergüenza? ¿Qué te causa escribir autoficción? Mira, soy una persona que muchas cosas me dan vergüenza, pero justamente la autoficción tiene la ventaja de que al estar la palabra ficción, todo eso que nos da vergüenza, podemos cambiarlo, podemos deformarlo, podemos desplazarlo, podemos minimizarlo. Claro, pero vos sabés lo que sí es verdad de lo que estás poniendo en el texto. Bueno, entonces, exacto, ese miedito de decir, ¿el espectador no se da cuenta qué es realmente lo de Sergio Blanco y qué es la ficción? Y si la autoficción está bien hecha, no. Porque la idea es que esa incertidumbre de la que tú hablabas esté presente. Si sabemos inmediatamente que es todo verdad, bueno, estamos en un espacio casi que pornográfico, todo aparece, todo es verdad. Es lo que sería una autobiografía, por eso a mí no me interesa, porque la verdad mucho no me interesa. Si es una pura ficción, bueno, sabemos que todo es mentira. En cambio, en la autoficción estamos en esa zona más erótica, que no es la pornográfica, es una zona que nos mantiene en vilo, ¿verdad? Lo pornográfico en pocos minutos se resuelve, ¿no? Nadie mira una película pornográfica más de 3, 4 minutos, 10 minutos, se resuelve rápidamente. Lo erótico es algo que se puede extender en el tiempo y puede ser infinito. Uh-huh. Entonces, justamente la autoficción juega con esa idea de lo erótico y tiene que mantener eso de qué es verdad y qué es mentira. Finalmente, el único que sabe lo que es verdad o lo que es mentira es la persona que escribe esa autoficción. Pero con respecto a la vergüenza, en la autoficción no se trata tampoco de exponerse allí en donde puede hacernos mal, sino que lo interesante es jugar con experiencias que uno haya vivido y quizás esas que dan vergüenza uno puede no decirlas o modificarlas o cambiarlas, pero siempre sí tiene que estar esta idea de confesar algo, ¿verdad? La autoficción es una de esas 10 operaciones que yo propongo en mi libro La autoficción, una ingeniería del yo. De alguna manera la autoficción, bueno, en algún momento confiesa algo. ¿Y qué es confesar algo? Bueno, confesar algo es algo que era no dicho, pasa a ser dicho. Algo que estaba escondido en el no lenguaje, pasa al campo del lenguaje. Y eso puede ser un poquito, a veces, bueno, puede generar un poquito de rispidez, pero hay mecanismos que son los literarios, los metafóricos, los poéticos, que llevan a que uno puede hacerlo sin que eso sea traumático, que produzca vergüenza. Sí. Bueno, ahora te saco un segundo del teatro porque me diste un pie fabuloso. Me dijiste que justo la autoficción no te da vergüenza. Pero ¿qué cosas sí te dan vergüenza, Sergio? Uy, yo tengo muchísima vergüenza. Por ejemplo, soy una persona muy, muy torpe. Yo soy una persona que sé hacer muy pocas cosas. Yo fuera de escribir y de leer, que son dos cosas que sé hacer y que me gusta hacer. Todo lo demás soy una persona muy torpe. Soy muy torpe en lo vincular. No tengo ninguna habilidad manual,
soy incapaz de cocinar nada. ¿Cómo que no sé? Entonces, ¿Cómo incapaz de cocinar, Sergio? ¿Qué me estás contando? no, yo no sé cocinar. Lo máximo que sé hacer de pronto es de pronto hervir un poco de agua para hacerme un té, que es algo que yo tomo mucho, o un rico café como este que estamos compartiendo. Pero no, soy absolutamente torpe. Entonces, por ejemplo, esas cosas me avergüenzan, o por ejemplo, no tengo ningún tipo de habilidad manual. Bueno, en los deportes siempre fui muy malo. Por ejemplo, el practicar deporte era algo que me avergonzaba mucho porque a mí el juego me interesaba como campo donde podemos partir a una ficción y no como un lugar donde tenemos que someternos a reglas. Y generalmente en el deporte son juegos, no es un ludos en donde podemos irnos a mundos imposibles, sino que es un juego donde hay que someterse a reglas. Entonces a mí eso me resultaba insoportable y por lo tanto fracasaba en cualquier aventura deportiva. Porque para mí el juego era otra cosa, para mí el juego era entrar en mundos imposibles, en hipótesis. Así que hay muchas cosas sí que me avergüenzan, sí. Bueno, esto fue como una especie de confesión también. Sí, porque por ejemplo. Uno ve tu persona, es como que se imagina un gran dramaturgo, y también sos un ser humano. Entonces como que hay también cosas que tienen que ver con lo personal, supuesto. Ahí. Sí, claro, sin lugar a dudas. Sí. Más allá de tengo muchísimas cosas. Creo que la lista de todo lo que me avergüenza es un ejercicio muy interesante que a veces yo hago en mis talleres listas, ¿verdad? Bueno, las listas de las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, de las cosas que me dan miedo. Y hay una lista que es muy interesante, que es la lista de todo lo que nos avergüenza, ¿no? Y cuando uno empieza a indagar en esas zonas, va descubriendo, cuando uno realiza todo el cotidiano, todas las cosas que lo avergüenzan a uno. Y a mí hay muchas cosas sí que me avergüenzan. Bien. Sergio, lamentablemente tenemos que ir cerrando la entrevista. Yo siento que podríamos hablar un montón más. Se viene disfrutando muchísimo esta charla contigo. Seguramente nos encontremos el 31 en la entrega de los premios. Así el 31 de agosto a las 19:30 en el Teatro Solís, en la sala del Mira Agustini, y va a ser una ceremonia hermosísima porque además de estar las 4 personas que somos distinguidos, hay toda una serie de eventos, y es una ceremonia muy agradable. Bien, así que bueno, vamos a seguir conversando en esa instancia, si te logro agarrar un ratito, y si no, como siempre decimos, si andás por Uruguay en algún otro momento o si surge alguna otra cosa, quedan las puertas abiertas para seguir conversando contigo sobre tus trabajos, que ahora bien dijiste que estaban trabajando para hacer un estreno de Tierra, ¿puede ser? Empezamos a ensayar el lunes 4 de septiembre y estrenamos el 23 de noviembre en la Sala Balso, en el auditorio del Sodre. Creo que las entradas se ponen a la venta en pocos días. Tenemos 10 funciones en Uruguay y luego nos vamos de gira por Argentina, Chile, Brasil, España, Francia, Alemania. Salimos un poco por América y por Europa con ese espectáculo que va a ser mi última autoficción, que se llama Tierra. ¿Cómo? ¿Por qué la última? No me digas que te retirás. No, la última en el sentido, que es la más reciente. Me voy a descompensar, Sergio, pará. Tengo una agenda muy cargada hasta el 2027 de actividades y de estrenos, pero va a ser en la que me pongo a trabajar ahora con un equipo maravilloso, con 4 intérpretes: Andrea Davidovich, Soledad Frugone, Tomás Piñeiro y Gustavo Suárez. Así que voy a trabajar con esos 4 intérpretes y con un equipo maravilloso de diseñadores, un equipo más de 20 personas, y así que voy a estar en Montevideo estos 3 meses, así que seguramente nos veamos y seguramente te invitemos también en su momento a la conferencia de prensa y esperemos también tenerte en el estreno. Bueno, eso sí, sin duda, pero ya que me estás diciendo que vas a estar acá, bueno, más que invitado a que vengas a los estudios entonces y que charlemos sobre Tierra, que va a ser este próximo estreno. ¿Ah? Genial, te acepto el desafío y hacemos el próximo encuentro allí en los estudios, que siempre es más agradable estar allí en cuerpo presente. Bien, Sergio Blanco, director teatral, dramaturgo, muchísimas gracias por esta entrevista con nosotros. Muchos éxitos en todo lo que viene por delante hasta nuestro próximo reencuentro y bueno, desearte un hermoso fin de semana. Que no sé si está muy frío por allá o si está muy caluroso, pero que sea un lindo fin de semana. Terminar el verano y empieza una época que me gusta mucho, que es la aproximación del otoño. Empiezan temperaturas más tibias y colores cromáticos del cielo y de la naturaleza que son muy bonitos. Bueno, que lo disfrutes entonces y nos vemos pronto. Muchas gracias.